Saludos, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Algo interesante me pasó con el estudio del miércoles pasado. La grabación quedó dañada, el audio, estaba teniendo problemas con mi micrófono. Volví a grabar los temas el domingo y resulta ser que también quedó dañado. No me había dado cuenta, no me había percatado de un cable y pues bueno, ahora con la ayuda del Señor estamos esperando que se pueda dar el estudio. También les pido disculpas porque el miércoles pasado, en vez de estar leyendo el estudio del documento más recién que tengo, que he editado, en realidad estaba leyendo el estudio original que había hecho hace meses atrás, y por eso habían partes donde en lo personal estaba un poco medio confuso porque no era lo que yo o sea, no era lo que yo me acordaba de que era lo que estaba puesto en el estudio. Pero ya con la gracia del Señor tenemos el estudio listo y preparado, ¿verdad? El que perdona es aquel mismo que condena. Así que, bueno, voy aquí a compartir con ustedes en pantalla el estudio y entonces vamos a pasar a tener unas palabras de oración para pedirle la bendición de nuestro Padre Celestial antes de leer su palabra, que nos ayude, que nos bendiga, que envíe ángeles para que estén con nosotros y nosotros entonces poder estudiar como se debe. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Estamos por abrir tu palabra, Padre, y pedimos que tú unjas nuestras mentes y nuestros corazones para hacernos receptivos a tu palabra. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para aquellos que escucharon el tema del miércoles, considero que deben de escuchar desde el principio porque obviamente este documento es más actualizado, tiene otra información que el otro no tenía. Y bueno, creo que el Señor nos va a dar la oportunidad de poder ir expandiendo este estudio, ir profundizándolo, porque verdaderamente es muy necesario para nosotros poder entender en específico lo que queremos presentar. Estos estudios tienen que ver mayormente con tres cosas. Número uno, la naturaleza del pecado, ¿verdad? Está la teoría del pecado original, algunos que describen el pecado como si fuera un enter, como si fuera algo que está vivo, que tiene poder, que tiene autoridad sobre nosotros, sobre nuestras mentes. Y esto verdaderamente es una distorsión completamente de lo que presenta el Evangelio, de lo que presenta la Biblia. No, verdaderamente no tiene nada que ver con eso. Y otro tema tiene que ver con el tema del perdón, que aún no se comprende al 100%, y es necesario que nosotros podamos entender lo que es el perdón. Y número tres, con respecto al conflicto cósmico, ¿verdad? Que también será parte del conflicto final, pero cómo es que empezó y en qué situación nos encontramos actualmente. Así que como ustedes pueden ver el título, el que perdona es aquel mismo que condena. Bueno, esta es la parte número uno del estudio. El que perdona es aquel mismo que condena. Verdaderamente es un título que a primera vista puede parecer confuso, sin embargo encierra una verdad solemne que identifica las dos grandes obras que hace Dios, y estas son la de perdonar y condenar. Nadie más en el universo puede perdonar ni condenar. Él es quien puede perdonar, como habíamos dicho, y él es quien puede condenar. No existe nadie fuera de él que posea esta autoridad, como algunos presentan que es Satanás. No, y fíjense que el mismo Cristo, que es el único, que es igual a Dios por naturaleza y gloria y que comparte esa potestad, es el único que puede considerarse que es el que perdona y el que condena. No obstante, Cristo no va a condenar a nadie. La condenación va a venir directamente por parte de la ley de Dios, por parte de lo que Dios ha instituido. Entonces, esta declaración, ¿verdad? El que perdona es aquel mismo que condena, suele resultar difícil de comprender para muchos. ¿Por qué? Porque no han entendido el plan de la salvación, y eso es algo que tenemos que estudiar. En las mentes de estas personas, el perdón y la condenación parecen conceptos opuestos que no van de la mano, sin ver que ambos en realidad brotan del mismo trono. El Dios que ofrece gracia al pecador arrepentido es el mismo que ejecutará justicia sobre el que rechaza su misericordia. Vamos a empezar con esta cita que es clave para este estudio. Esta cita es súper clave. Dice:
El capitán de nuestra salvación se perfeccionó mediante el sufrimiento. Su alma fue ofrecida por el pecado. Fue necesario que la terrible oscuridad se cerniera sobre su alma debido a la retirada del amor y el favor del Padre, pues él ocupaba el lugar del pecador. Y esta oscuridad, todo pecador, permiso, todo pecador debe experimentarla. El justo debe sufrir la condenación y la ira de Dios. Esta parte de el justo, ¿verdad? Cristo, el justo, la vamos a entender más adelante cuando estemos leyendo un versículo de la Biblia, pero solamente para leer aquí, para que ustedes vean la gran importancia de lo que está sucediendo en el cielo por nuestros pecados. Cristo, siendo justo, él está sufriendo la condenación y la ira de Dios, no por venganza de parte de Dios, pues el corazón de Dios, dice, anheló con sumo dolor cuando su hijo, el inocente, sufría la pena del pecado. Esta separación de los poderes divinos nunca volverá a ocurrir en la eternidad, ¿verdad? Ahora, vamos a entender un poco más esto de que el que perdona es aquel mismo que condena, que muchos no entienden, ni se han puesto a pensar o analizar. Esta frase puede sonar un poco paradójica, verdaderamente, ¿verdad? Pero encierra un principio eterno. El acto de perdonar implica un reconocimiento y un juicio implícito sobre la acción cometida. Cuando alguien perdona, no niega la gravedad de la ofensa, al contrario, la reconoce. Por eso es que decide otorgar misericordia, que es perdón. Así ocurre con Dios. Cuando Él perdona al pecador arrepentido, ese perdón no borra la condena como si nunca hubiera existido, más bien revela que la condena ya fue cargada por Cristo en la cruz y al final del gran conflicto, esa culpa será finalmente transferida sobre Azazel, que es Satanás, de acuerdo a Levítico 16, con el proceso del día del Yom Kippur. De igual manera, cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores, condenamos al pecado en nuestra propia vida, declarando que no tendrá más poder sobre nosotros. Y vamos a analizar este versículo que se encuentra en Proverbios. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17:15. Aquí se revela una verdad solemne. Si ustedes analizan, la justificación y la condenación son términos que depende de quién las ejerce y cómo se aplican. Queriendo decir que justificación no siempre es positivo y condenación no siempre es negativo, como dicen algunos. Justificar al impío es malo, aunque justificar suene positivo. Condenar al justo es malo, aunque condenar parezca necesario. Pero cuando Dios actúa, Él perdona al pecador, pero Él también condena al pecado. En contraste, el hombre natural justifica el pecado y condena lo bueno. Y Satanás, el acusador, condena al justo y exalta lo malo, ¿verdad? Esto, hermanos, es una ventana al gran conflicto en el cual estamos nosotros inmersos. La batalla no es solamente externa, está en el terreno de la justicia y del perdón, en cómo entendemos y vivimos estas palabras. Hubo un gran filósofo, o se puede considerar como un filósofo, el señor Herbert, Lord Herbert, y este hombre declaró lo siguiente sabiamente una vez. Él dijo, aquel que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual mismo debe pasar, porque todos los hombres necesitamos ser perdonados. Entonces, ¿qué declara también la palabra de Dios con respecto a esto? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y también tenemos Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros aquí podemos notar que el verbo cubrir se usa en ambos casos, pero con sentidos opuestos. En uno es positivo y en otro es negativo. Cubrir la falta de un hermano es bueno porque busca restauración y nosotros estamos entregados al ministerio de la restauración, de restaurar el orden, restaurar el amor, la paz, la confianza, ¿verdad? Pero vemos nosotros que encubrir el pecado propio es malo porque evita la confesión y la sanidad. Entonces, el que juzga a su hermano, en vez de restaurarlo, está haciendo la obra del diablo, el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Pero el que confiesa su pecado y perdona a su prójimo, camina en la obra de Cristo, nuestro abogado y salvador. Los otros días estaba viendo un video de un hermano que me compartieron y entonces el hermano estaba hablando y mencionando cosas positivas
de unos hermanos, pero rápidamente en ese mismo video trastorna el mensaje señalando que supuestamente tienen una mala comprensión o mala doctrina del evangelio. ¿Ve? Eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí. O sea, la persona está encubriendo su propio pecado porque se dedica a estar mostrando los errores de los demás, mientras que él no confiesa su pecado, ni está haciendo ningún intento por él, en este caso, si es que fuera verdad lo que él está diciendo, que estoy en gran desacuerdo, cubrir la falta de la amistad, ¿verdad? Porque el que divulga esto, lo único que hace es apartar a la amistad. Por eso es que hoy en día ese hombre está solo, esa persona no tiene más con quién trabajar, o sea, está en una obra completamente abandonada. Pero, o sea, cuando nosotros vemos que aquel que confiesa su pecado, aquel que confiesa sus errores, ese es el que alcanza misericordia, ese es el que alcanza el favor de Dios. Entonces, vemos nosotros que con esto, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar al tema de hoy, que tal vez va a parecer un poco complicado este tema de perdonar y condenación, etcétera, etcétera, pero al avanzar vamos a ver lo sencillo que es entender dónde es que estamos en este gran conflicto y cuál es la salida que Dios ha provisto en su santa providencia para nosotros poder, en este caso, vencer al pecado, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos, vencer al pecado. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a definir lo que es pecado antes de continuar el estudio para poder estar en la misma plataforma. Algunos en estos últimos tiempos se han levantado con nuevas ideas respecto a la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Respecto a lo que realmente es el pecado. Y aún defendiendo la doctrina falsa del pecado original, que eso es lo peor que hemos podido experimentar, y es bien triste ver este tipo de confusión. Estas teorías, lejos de iluminar, traen confusión y terminan robándole el plan de la salvación y su pureza, terminan robándole al plan de la salvación su pureza y su poder. Por eso es vital estudiar este tema con seriedad para no repetir la posición en lo que cayó Satanás en el principio. Ok. Cuando nosotros abrimos las escrituras y vemos nosotros los testimonios inspirados, vemos que todos los grandes temas giran en torno al Padre y al Hijo. A la luz de ellos entendemos con claridad qué pecado es ir en contra de la orden expresa de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice claramente que la desobediencia, el ir en contra de la ley de Dios, la transgresión de la ley es pecado. Además, debemos de notar esta distinción. Satanás no condena a ningún hombre. Quisiera él condenar a los hombres, quisiera él condenar al injusto, al que está en el pecado, pero Satanás no puede condenar a nadie. Y vemos nosotros que su obra es acusar sin cesar. Cuando tú ves una persona que lo único que hace es acusar, ya tú sabes de quién viene esa obra. Número 2, la ley de Dios es la que condena, no ningún hombre, ni ninguna persona, ni Satanás, ni ningún ángel, sino la ley de Dios. Pues la ley de Dios es la que entrega la sentencia justa al pecado. La ley se va a tratar, o la ley trata, intenta de asegurarse que cada uno reciba de acuerdo a lo que ha sembrado, o sea, que coseche de acuerdo a lo que ha sembrado. Y número 3, vemos que Cristo salva cargando la condena en sí mismo mediante un sacrificio inmenso, ¿verdad? Dice que la sierva del Señor nos habla del principio del mal, cómo comenzó, cuál fue su raíz, y al mismo tiempo nos ayuda a definir claramente qué es el pecado. Estemos atentos a estas advertencias y énfasis que haremos, porque en ellas se juega nada menos que nuestra comprensión del gran conflicto y nuestra preparación para la victoria final. Vamos a leer estas citas que se encuentran en Conflicto de los Siglos, página 492 a la página 493. Y dice la sierva del Señor con respecto al pecado. Es imposible explicar el origen del pecado de modo que se dé una razón de su existencia. Queriendo decir que honestamente no hay razón por la cual existe el pecado. Sin embargo, se puede entender lo suficiente sobre el origen y la disposición final del pecado para manifestar plenamente la justicia y la benevolencia de Dios en todos sus tratos con el mal. Nada se enseña con mayor claridad en la escritura. Dice que Dios no fue en absoluto responsable de la entrada del pecado, que no hubo retirada arbitraria de la gracia divina ni deficiencia en el gobierno divino que diere lugar al surgimiento de la rebelión. Esta transgresión de la ley vino a existir simplemente porque Satanás así lo decidió y así lo quiso, no porque exista alguna razón por la cual Satanás o un ángel caído o nosotros tengamos que ser desobedientes. Nadie obligó a nadie, el pecado no obliga a nadie, el pecado simplemente es la definición de desobediencia. Dice ella que el pecado es un intruso, ¿verdad? Cuya presencia no se puede explicar, es misterioso, es inexplicable,
Sigue diciendo que si se pudiera encontrar, o sea, que excusarlo sería defenderlo, dice ella. Si se pudiera encontrar una excusa o si se pudiera demostrar su existencia, dejaría de ser pecado. Y muchos hermanos sin querer caen en esto, tratando de robar lo que es el pecado, le dan una existencia al pecado que el pecado no tiene. No tiene autoridad, no tiene conciencia, no te manda, no te dice, no te obliga, etcétera, etcétera. Dice la hermana White que nuestra única definición de pecado es de la palabra de Dios y es la transgresión de la ley, y no cualquier ley, la ley divina. Es la manifestación de un principio que se opone a la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Seguimos leyendo la cita. Antes de la llegada del mal, reinaba paz y gozo en todo el universo. Todo estaba en perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios era supremo, el amor mutuo imparcial. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, y la palabra unigénito de Dios en el original es begotten, que es engendrado. So Cristo, el verbo, el engendrado de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, carácter y propósito, el único ser en todo el universo capaz de participar en todos los designios y propósitos de Dios. Por medio de Cristo, el Padre obró en la creación de todos los seres celestiales. En él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. De acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 16, y a Cristo, al igual que al Padre, todo cielo le rindió lealtad. Vamos a tomar nota de estas citas, de estas, bueno, son 2 o 3 párrafos, pero es una misma cita. Vamos a tomar nota con respecto a esto. Número 1, no existe razón alguna para la existencia del pecado. Número 2, se nos ha dado suficiente luz para comprender qué es el pecado y cómo la misericordia y la justicia de Dios se unen en la eliminación final del mal en el conflicto de los siglos. El pecado no es un intruso suicida, como muchos proponen que es. No entró con el deseo de autodestruirse. El pecado en realidad no se autodestruye porque no es una esencia, por así decir. Cuando hablamos que es como un ente, tampoco no es algo que vive, que respira, que tiene conciencia, no, sino a que nos referimos que es algo que habita, desobediencia. ¿Cómo habita la desobediencia? Una acción, una decisión, ¿verdad? Vemos nosotros que el pecado viene con la intención de permanecer y extenderse. Si Dios no hubiera intervenido, el pecado se habría multiplicado en la humanidad y contaminado todo el universo. Después de la caída del hombre, los demás mundos decidieron no rebelarse contra la ley de Dios. Sin embargo, algunos todavía sentían cierta simpatía por Lucifer, intentando comprender su rebelión. Si Dios lo hubiese destruido en el principio, las criaturas no habrían visto la consecuencia del pecado ni el verdadero carácter del enemigo. Por eso fue necesario que hubiera un juicio y este juicio comenzó en el cielo. Esta cita está en Signs of the Times, 28 de abril, año 1890. Miren lo que dice la sierva del Señor. El pecado apareció en un universo perfecto. La razón de su inicio o desarrollo nunca se explicó ni podrá explicarse. Ni siquiera en el gran día final, cuando se juzgue y se abran los libros, en ese día será evidente para todos que no hay ni nunca hubo causa alguna para el pecado. En la condenación final de Satanás y sus ángeles y de todos los hombres que finalmente se han identificado con él como transgresores de la ley, toda boca se callará. Cuando se preguntan a las huestes de la rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, ¿por qué han quebrantado la ley de Dios? Se quedarán sin palabras, no habrá respuesta que dar. No hay razón por cual exista desobediencia. Vamos a usar una alegoría del gran juicio para ir entendiendo un poco más los partidos involucrados y las cosas que nosotros estamos teniendo que enfrentar y el por qué y cómo podemos entenderlas. Aquí dice, imaginemos una corte real en el cielo, ¿verdad? Y tenemos el caso, se levanta el juez, está sentado y viene ahora, entra el partido, lo que es el fiscal con sus abogados y entra el defensor con su cliente. Entonces, en los documentos está el nombre del caso. Ahí dice el conflicto de los siglos, Cristo y sus ángeles versus Satanás y sus ángeles. Vamos a hacernos unas preguntas. Número 1, ¿quién es Cristo? ¿Verdad? Cristo es el Hijo de Dios, acusado junto al Padre de nepotismo, favoritismo y de imponer leyes injustas, ¿verdad? Esa es la acusación
cual están haciendo contra Cristo y el Padre, que hacen leyes injustas que supuestamente son imposibles de guardar. Estos fueron los argumentos de Satanás. Ahora, disculpen, ¿quién es Satanás? Bueno, Satanás era conocido como Lucifer, ¿verdad? El querubín protector, un ángel glorioso ante su rebelión, estaba exaltado en honor inmediatamente después del amado Hijo de Dios. Su semblante reflejaba la felicidad, su frente alta revelaba un intelecto poderoso, su porte noble y majestuoso, pero en su corazón nació el egoísmo. Si nosotros vamos aquí arriba, esta cita que estábamos hablando, dice que el pecado, ¿verdad?, apareció en un universo perfecto. No hay razón por la cual sucedió esto. Y vemos nosotros que en la condenación final de Satanás y sus ángeles, de todos los hombres que finalmente serán identificados con él como transgresión, dice ella que no habrá respuesta que dar. ¿Por qué? Porque como hemos leído, todo tiene que ver con qué cosa, con el egoísmo. El Espíritu Profecía nos dice que el pecado se originó en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, anhelaba ser el primero en el cielo. Buscó controlar a los seres celestiales, apartarlos de su creador y ganarse su homenaje. Así engañó a los ángeles y así engañó a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Así atrajo a los hombres a unirse a él en la rebelión contra Dios y la noche de aflicción se cernó sobre el mundo. Vemos nosotros que Lucifer era el querubín protector, aquel que debía de estar guardando la ley de Dios, y sin embargo él se rebeló contra aquello que estaba llamado a defender, y entonces pronunció las palabras que revelaron su ambición, registradas en Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Dice la sierva de Dios, declara, pero hubo uno que optó pervertir esta libertad de voluntad, o sea, libre albedrío que Dios le estaba dando a sus creaciones, a los seres que él había creado. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y quien ocupaba el lugar más alto en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines protectores, santo inmaculado, así dice el Señor Dios. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse ahí. En el santo monte de Dios estuviste. Te paseabas entre las piedras del fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día de tu creación hasta que se halló en ti iniquidad. Esta iniquidad es desobediencia. No vamos a tengamos cuidado con decir que pecado es iniquidad y que iniquidad es la definición de pecado, porque la definición de pecado es transgresión de la ley. Iniquidad es la maldad, la consecuencia del pecado. ¿Ok? Así que como todas las creaciones estuvieron involucradas en este asunto del conflicto de los siglos, Cristo y sus ángeles versus Satanás y sus ángeles, se requería la presencia de un partido neutral, y entonces Dios creó al hombre no solo como mayordomo de esta tierra, sino también como jurado en este gran conflicto. El hombre, al estar afuera de este conflicto, el hombre ahora, que es un partido neutral, puede decidir quién tiene la razón, ¿verdad? Recuerden que hasta que Cristo no murió en la cruz, todavía en el cielo había un poco de simpatía por Lucifer, porque él era un ángel perfecto, era un ángel hermoso, inteligente, y a muchos seres no podían entender cómo es posible que esto haya sucedido. Y hasta que no vieron lo que sucedió en la cruz fue que dijeron, oye, espérate, Lucifer se pasó, Satanás está completamente fuera de base en todo esto, ¿verdad? Sus acusaciones no tienen nada de mérito. Entonces, el hombre fue creado como un jurado para poder declarar, mira, verdaderamente Dios es justo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer los hombres, los redimidos. Los 144,000 van a declarar esto. Este va a ser el testimonio. Vemos nosotros que el acusador juega sucio, ¿verdad? El jugó sucio, manchó al jurado, engañando primero a Eva y por medio de ella arrastrando también a Adán. De esta manera el enemigo logró involucrar una vez más a todos los partidos en la controversia. Antes esta situación, Dios, el juez supremo, tomó una decisión en consejo con su hijo, salvar a la humanidad, aun cuando esto implicara un sacrificio infinito. Así se evitaba la destrucción inmediata de la raza caída y se abría la puerta de la redención. Sin embargo, la historia no termina allí. Vemos nosotros que aunque Dios ha intervenido, seguimos participando activamente en este juicio.
El pueblo santo de Dios tiene el papel de vindicar el carácter del Padre y del Hijo en esta tierra. Y cada elección, cada acto de obediencia, cada vida transformada se convierte en un testimonio ante el universo de que Dios es justo y que sus mandamientos son santos y justos y buenos. Romanos capítulo 7, versículo 12. Por eso avancemos con esta pregunta fundamental. ¿Por qué entró el pecado? La respuesta es sencilla y solemne: por la desobediencia. Por eso fue que entró. No hay otra razón, no hay otra forma de cómo es que entró el pecado. El pecado no fue creado por Dios, el pecado no fue implantado en Satanás, el pecado no influenció a Satanás. No, Satanás creó al pecado cuando él desobedeció. Vamos a leer esta próxima cita. Está de regreso a casa en la página 336. Dice: toda la hueste celestial fue convocada a comparecer ante el Padre para que cada caso fuera resuelto. Había un problema. Todo el mundo fue llamado frente al Padre. Satanás, sin rubor alguno, manifestó su insatisfacción por la preferencia de Cristo. O sea, se paró frente al Padre, se paró frente a los ángeles y empezó a decir: no estoy de acuerdo con esta preferencia. Él dice preferencia que tú estás teniendo con Cristo. Y esto es muy parecido a lo que le dicen Hegelian dialectics, ¿verdad? El dialecto de Hegelión, ¿no? O hegeliano, no sé cómo se dice en español. Incluso yo creo que lo voy a buscar en español. Hegelian dialectics en español. Se dice los dialectos Hegelión en español. No existen, no existen. Eso, Hegelian no es un término reconocido en la lingüística en español, pero viene del alemán, ¿verdad? Y prácticamente lo que es el Hegelian dialectics, como mejor se puede explicar, es un concepto filosófico, ¿ok? Por G.W.F. Hegel, ¿ve? Hegel, de Hegel, que describe el proceso de cómo se desarrolla mediante una contradicción y la reconciliación de ideas opuestas. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que Satanás dice que él está insatisfecho por preferencia hacia Cristo. Hermanos, en el cielo no es que había preferencia hacia Cristo, es que Cristo era el Hijo del Padre y por lo tanto merecía todas estas cosas. Lo vamos a leer ahora, pero es solamente para que ustedes vean, porque verdaderamente cualquiera quedaría insatisfecho si tú estás trabajando en una compañía y tú trabajas mucho y a ti te dan poco, y entonces porque el otro es amigo del jefe, no trabaja nada, le dan más. Eso es de ahí donde viene el sentimiento de una insatisfacción. Pero Satanás está usando este método de contradicción entre ideas para acusar al Padre. ¿A través de qué cosa? De lo de Cristo. Dice, miren ahora como dice el texto, que él se alzó con orgullo e insistió en ser igual a Dios. Él presenta su insatisfacción, él presenta su crítica al método del Padre, está usando preferencia, y critica a Cristo diciendo, él no merece esto. Y ahora dice, yo quiero ser igual a Dios, en ser llevado a una conferencia con el Padre y comprender sus propósitos. Y esta cita es súper contra la Trinidad, ¿no? Es completamente no trinitaria. Te está diciendo claramente que no todo el mundo estaba con el Padre, solamente el Cristo, que era el Hijo de Dios, estaba en los concilios con el Padre. Dice que Dios le informó, Dios le dice ahora verbalmente a Satanás que solo su Hijo revelaría sus propósitos secretos. No es preferencia, es la decisión del Padre. Y exigió a toda la familia celestial, incluso a Satanás, que le rindiera obediencia implícita e incondicional, porque él, Satanás, había demostrado ser indigno de un lugar en el cielo. Esto el Padre se lo dijo a Lucifer. Ojo, mis queridos hermanos, ojo. El Padre perdonó. En este momento hay un perdón que Satanás está recibiendo porque él se hizo indigno de estar en el cielo y el Padre le está pidiendo algo a cambio. Dice, estoy pidiendo que le rindas obediencia implícita e incondicional. Eso es como que el Padre diciendo, mira, no estoy de acuerdo con esta actitud, no mereces estar en el cielo con esta actitud. Te estoy diciendo que las cosas tienen que ser así. Entonces Satanás, exultante, señaló a sus simpatizantes, ¿verdad? Simpatizantes que comprendían casi la mitad de los a ver,
que comprendían casi la mitad de los ángeles, y exclamó: estos están conmigo, ¿acaso los expulsarás también y dejarás un vacío tan grande en el cielo? Dice que entonces declaró que estaba dispuesto a resistir la autoridad de Cristo y a defender su lugar en el cielo con toda su fuerza, fuerza y contrafuerza. Por eso es que el Padre eventualmente, ¿qué hace? Saca a Lucifer y lo echa del cielo con sus ángeles. Lucifer queda botado, echado del cielo, ¿verdad? No puede, porque él mismo, el Padre le está dando una oportunidad, ¿verdad? El Padre, fíjense ustedes, es una afrenta venir, manifestar una insatisfacción y hacer una acusación y criticar a Dios. Eso es una ofensa. Y aún así el Padre, fíjate, no lo votó, pero le dijo que Satanás había demostrado ser indigno de un lugar en el cielo. Y aún así dice que el Padre exigió a toda la familia celestial, incluso a Satanás. Fíjense ustedes, como el Padre trató de resolver las circunstancias, el problema pacíficamente, ¿verdad? Con autoridad, con poder, con amor, pero Satanás no quiso. Entonces, el pecado, cuando la hermana White dice que es un intruso sin razón de ser, ¿qué significa? Bueno, el pecado no debería considerarse como algo creado o con existencia propia. El pecado no conllevó a Satanás a nada. Satanás creó el pecado al transgredir el mandato de Dios. Dice, el pecado no debería considerarse como algo creado o con existencia propia, porque al hacerlo dejaría de ser pecado. Eso es lo que habíamos leído en la cita, hace unas citas anteriores de la hermana White. En esencia es un intruso, y esto quiere decir que es una decisión de rebelión contra Dios, ¿verdad? Su verdadera definición es clara: desobediencia a la ley de Dios. Entonces, en términos legales, regresando ahora a nuestra analogía de lo que es la Corte Suprema en el cielo, o la Corte Superior del cielo, o la Corte Celestial, vemos nosotros en términos legales, siguiendo nuestra alegoría de la corte, que el pecado es desacato al tribunal. Eso fue lo que sucedió en el cielo. Hubo desacato al tribunal. En la vida real, el desacato conlleva a multas o cárcel. En el juicio cósmico significa ser desconectado del dador de la vida. Eso es lo que produce la transgresión, es la muerte. No es que Satanás es quien trae la muerte, no. La desobediencia te separa la ley de Dios, y por quedar separado de Dios, queda separado el dador de la vida. La justicia divina, por lo tanto, condena al pecador a la muerte. En otras palabras, el desacato al tribunal celestial conlleva una gran multa, ser echado de la presencia de Dios. La sierva del Señor lo declara con claridad. Ella dice en mensaje selecto, no, yo creo que esto es manuscrito número 1, página 340. Ella dice: la justicia exige que el pecado no sea solo perdonado, sino que la pena de muerte sea ejecutada. No es Satanás quien exige la muerte, no es el pecado que exige la muerte, no, la justicia, la ley de Dios. Dios, en el don de su Hijo unigénito, cumplió ambos requisitos, ¿verdad? Vemos nosotros que él fue perdonado en Cristo, el justo fue condenado y fue condenado. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó la pena y otorgó el perdón. Amén. Aquí está el principio solemne. El único que puede condenar es el mismo que puede perdonar. Dios es juez y a la vez Él es el Salvador. El acusador, Satanás, solo puede acusar, pero jamás puede perdonar, ni menos que menos condenar. Ahora, el perdón y la condena, ¿verdad? De todo esto que estamos viendo, el perdón y la condena, dice la frase: quien perdona es el mismo que condena, expresa una verdad profunda. Solo quien tiene autoridad para condenar puede ejercer perdón verdadero. La compasión y la justicia no son enemigas en Dios, sino que se abrazan en la cruz. Por eso dice las Escrituras en 1 Juan capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si ustedes se ponen a analizar en nuestra analogía del juicio, en un juicio terrenal, cuando una persona queda acusada de romper la ley, de cometer un delito, o en este caso una felonía, que es un delito mayor, la persona es llevada frente al juez. Si la persona tiene abogado, tiene representación legal, se le hace la pregunta: ¿tienes tú representación legal? La persona contesta que sí. Fulano de tal es mi abogado, y el abogado se encarga de ahí en adelante de todo el proceso legal para representar a su cliente a lo mejor que él puede. Pero cuando la persona no tiene dinero o simplemente no tiene una representación legal, en la mayoría de nuestros países que vivimos, que es una república, siempre se le da o se le otorga a la persona el derecho de poder defenderse legalmente bajo una representación apropiada. Un abogado, alguien que practique ley y tenga licenciatura. Cuando hablo de licenciatura no es tanto el estudio, sino más bien que tenga licencia de parte del Estado. ¿Ok? Y
Si tú no tienes una, el juez te otorga un abogado. El juez tiene abogados y él dice, pues la corte te va a otorgar un abogado y ese abogado se encarga de representarte. ¿Ustedes están notando lo que está pasando en 1 Juan capítulo 2? Precioso, me encanta. Nosotros llegamos al cielo siendo acusados por Satanás, que él es el fiscal, y el Padre es el juez. Y nosotros llegamos se nos pregunta en la corte celestial, ¿tienes tu representación legal? Y muchos seres humanos, en vez de decir, no tengo representación legal, quisiera recibir, en este caso, una ayuda por representación legal, muchos quieren representarse a sí mismos o quieren usar a otros para representarse así. No, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no transgredan la ley, no cometan pecado. Si alguno hubiere pecado, si has tú ahora roto, si has ido en contra de la ley, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El juez nos otorga a nosotros un abogado para que nos pueda defender en la corte real suprema, en la corte celestial, para que tú tengas derecho a una representación correcta a todo lo de la ley. ¿Quién nos da el derecho a tener abogado? El juez mismo. Él designa a su hijo como nuestro paracleto, como nuestro redentor, como nuestro abogado. La justicia divina es clara. 1 Juan 1, 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Satanás nos acusa día y noche, pero el perdón solo se recibe si confesamos, si nosotros admitimos que necesitamos un abogado, que hemos hecho algo mal y necesitamos ayuda para poder salir de la condenación de la ley. Sin confesión no hay abogado y sin abogado no hay defensa en este juicio cósmico. Pasamos al punto número 5 de esta primera parte del estudio, y es que el pecado como transgresión y la doctrina intrusa. Vemos nosotros el pecado en esencia, no que el pecado tiene esencia, sino en esencia es transgresión de la ley de Dios. Esto nos lleva a una aplicación profunda. La doctrina de la Trinidad es también un intruso en el plan de Dios. Miren esta similitud o esta conexión este contraste que hay entre lo que es el pecado original, lo que es el pecado en esencia junto con la doctrina de la Trinidad. No pecado original, no hay pecado original, sino lo que es el pecado. Mire, al igual que el pecado la doctrina de la Trinidad es misteriosa, el misterio de la Santísima Trinidad es inexplicable, no puede ser explicada, no tiene base lógica ni natural, 3 personas en uno en 3, no hace ninguna lógica. Excusar al pecado y excusar a la Trinidad es defenderlo. Si se pudiera explicar, dejaría de ser misterio y se vería entonces su falsedad. Y entonces vemos que se introduce confusión en el gran conflicto porque agrega actores inexistentes. No hay 2 abogados, no hay 2 jueces, no hay 2 acusadores. El plan de la salvación se sostiene en 2 seres, el Padre como juez supremo y el Hijo como abogado y salvador. Cualquier otra adición trastorna el cuadro divino. El punto número 6 tiene que ver con el origen del conflicto y es porque el Hijo fue exaltado de acuerdo a esta cita. De acuerdo a esta cita, vemos que el Hijo fue exaltado y Lucifer, ese ángel, quiso hacer guerra por el asunto, ¿verdad? Antes de que entrara el mal, reinaba la paz en el cielo, la unidad entre el Padre y el Hijo era perfecta y real. Cristo era el Hijo unigénito, o sea, engendrado, exaltado por el Padre a una posición igual a él, o sea, no lo estaba hasta que el Padre lo puso. Por eso dice exaltado por el Padre a una posición igual a él. No estaba, pero ahora sí. La sierva del Señor declara, Cristo fue el Hijo unigénito de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, desató una guerra por este asunto hasta que tuvo que ser arrojado de la tierra. Lo mismo está pasando nosotros en la tierra. Aquí está el núcleo del problema. Satanás no quiso ser leal a Cristo. El conflicto comenzó porque un ángel rechazó someterse al Hijo de Dios, lo cual era la voluntad del Padre. Los judíos, ¿por qué se perdieron? Hablando en general, no todos, porque hubieron judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero ¿por qué se cerró la gracia para el pueblo judío? Porque rechazaron a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué hoy la iglesia adventista está en problema? Porque se rechaza que Cristo es el Hijo de Dios. Vemos nosotros que el punto número 7 tiene que ver con lealtad hacia Cristo. Vemos que el pecado, la transgresión de la ley, comenzó con la falta de lealtad a Cristo. La orden de Dios fue que sean leales y obedientes a Cristo, y Satanás dijo no. Y aún hoy la salvación se define por la misma cuestión. ¿Somos leales al Hijo de Dios? Muchos fariseos rechazaron a Cristo como Hijo de Dios y se perdieron. Gran parte de la cristiandad ha sustituido al verdadero Hijo con Dios el Hijo.
trinitario cayendo en triteísmo. Pero el mandamiento del Padre sigue en pie: dar gloria y honra a su Hijo. La Escritura declara lo siguiente: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que vemos nosotros que Dios perdona al pecador y condena al pecado. Hemos aquí, hermanos, aquí hemos llegado nosotros entonces al contraste eterno. Vemos nosotros que Dios perdona al pecador porque él pone la condenación en su Hijo, la de nuestras transgresiones, la puso en su Hijo, ¿verdad? Él condena el pecado, pero perdona al pecador. Vemos nosotros que el hombre busca cómo justificar el pecado, cómo justificar lo malo, cómo justificar la desobediencia, y eso es por producto del orgullo, que fue lo que conllevó a Satanás a transgredir la ley de Dios, de no hacerle caso a la palabra de Dios. Y Satanás verdaderamente quiere condenar al justo, pero él no tiene derecho a condenar porque él no puede perdonar. Así podemos nosotros comprender mejor el gran conflicto. La batalla no es solo cósmica, sino que toca nuestra vida tras día. La Escritura declara con poder, 1 Juan 5, 9 al 12, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el pecado, por lo tanto, es ir en contra de la voluntad de Dios, del testimonio de Dios, de la palabra de Dios, la transgresión de Dios. Entonces, la transgresión de la ley de Dios, la transgresión de la ley de Dios. Así que el error del pecado original, o lo que le decimos pecado heredado, ¿verdad? Ya estamos llegando casi al final. Puede contraer confusión porque convierte al pecado ahora en un enter vivo como el mismo Dios, que puede influenciar de la manera que hace Dios o más que Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que creen que no se puede vencer al pecado. Por ejemplo, algunos creen que el pecado se hereda como si fuese una culpa transmitida en la sangre, pero la Biblia enseña otra cosa. Lo que heredamos no es el pecado en sí, sino sus consecuencias. Por eso es que nosotros hemos heredado la muerte, porque nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, número uno es la separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 lo deja claramente registrado de esta manera. Número dos, la inclinación de una naturaleza caída, o naturaleza caída se pudiera decir una naturaleza desconectada de Dios, mejor dicho, ¿verdad? Porque no es como que tú tienes una naturaleza que te obliga a pecar o que quiere pecar, no, es que la naturaleza tiene inclinación porque está desconectada de Dios. Romanos 7:23. Y número tres, la condenación universal de muerte si no hay redención, ¿verdad? Como lo dice Romanos 5. Sin embargo, la palabra es clara: cada uno paga por sus propios pecados. Nadie está pagando por los pecados ajenos ni por los pecados de Adán. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que nacer y hacerse desobediente son dos cosas, ¿ok? Nadie nace desobedeciendo activamente los mandatos de Dios. Lo que aquí sí heredamos es una naturaleza debilitada, inclinada al mal, como resultado de la caída de Adán. Y yo os recomiendo que ustedes estudien un tema. ¿En qué parte la Biblia dice que nosotros somos añadidos al libro de la vida? No lo dice. Si ustedes estudian, el libro de la vida existió desde el principio de la fundación de esta tierra. Y nuestra obra, nuestro trabajo es esforzarnos no ser eliminados. ¿De qué? De ese libro. Así que nadie nace siendo desobediente, ¿verdad? Lo que sí heredamos es esa naturaleza debilitada, inclinada al mal, como resultado de la caída de Adán. Pero el pecado se comete cuando cada individuo rechaza personalmente el mandato de Dios. Así lo expresa Pablo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que peca queda desconectado de Dios. Y los que nacen de los hombres, como el hombre ha quedado desconectado de Dios, heredan esa consecuencia del pecado. El pecado no se hereda como culpa, sino que se reproduce cuando cada ser humano, con voluntad propia,
perdón, elige desobedecer, ¿verdad? La pregunta clave con respecto a la naturaleza de Cristo antes de cerrar el estudio, antes de llegar a la parte 2, que será para otro video, entra un punto trascendental, ¿verdad? Si entendemos mal la naturaleza del pecado, vamos a entender mal también la naturaleza de Cristo. Porque o estaremos acusando a Cristo de ser partícipe del pecado, o Cristo no vino con nuestra naturaleza para vencer al pecado. Y entonces no tenemos ejemplo, ni tenemos salida. Número 2, Cristo vino en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, pero él nunca pecó. El hecho que vino en semejanza de carne de pecado es que vino en semejanza de carne, en este caso que está en desobediencia, pero no que él hizo desobediencia. Él vino idéntico a nosotros, pero nunca participó del problema de nosotros. Y número 3, tomó nuestra herencia humana, la fragilidad y la tentación, pero jamás la culpa del pecado personal. Entonces, eso, comprender qué es realmente el pecado, nos prepara para nosotros poder comprender cómo Cristo venció en la carne caída y cómo podemos nosotros también vencer por nuestro propio espíritu. Pero ahora nosotros regresando al principio de este estudio, hermanos, con respecto al título, el que perdona es el que condena. Si ustedes estudian la primera cita que nosotros estábamos poniendo al principio de este estudio, van a notar que aquel justo, que es Cristo, fue el que recibió la condenación y la ira de Dios que nosotros merecíamos. Dios perdona verdaderamente nuestro pecado, pero condena el pecado, ¿ok? Él perdona al pecador, perdona al pecador, mejor dicho, y condena al pecado. Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros estamos perdonando a nuestro deudor, pero nosotros también estamos condenando el pecado, porque cuando tú tienes que perdonar a alguien, tú tienes que reconocer que esa persona ha hecho algo malo y tú tienes que condenar ese pecado en la carne. Número 1, tú tienes que decirte a ti mismo, yo no voy a hacer esto, eso está mal. Y número 2, tienes que aprender a vivir de tal manera que ese pecado no se produzca en ti. Eso es lo que significa condenar al pecado en la carne, es que no se reproduzca en ti. Entonces, muchas veces cuando hablamos de perdonar, la gente siempre lo lleva a que hay que olvidar. No. Maldito el hombre que confía en el hombre. No considero a ningún hombre justo ni digno de uno poder confiar. Verdaderamente, si eso no es, si está o no está. Pero nosotros debemos tener la plena confianza que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios da discernimiento y sabiduría para nosotros poder vivir una vida en paz y en tranquilidad. Y así como Dios nos perdona a nosotros podemos perdonar a nuestros deudores. Y así como Dios condena el pecado, y en este caso lo condenó en Cristo, nosotros condenamos al pecado en nuestra carne. ¿Cómo? Asegurándonos que no vuelva a replicarse. Así que bueno, espero que este estudio haya sido bendición. Pido disculpas que no lo pude sacar antes como habíamos prometido para el domingo. Como les dije, el audio se dañó, lo volví a grabar y quedó también el audio un poco afectado. No me había dado cuenta de unos cables ahí en el micrófono. Pero bueno, ya que tenemos el estudio listo y preparado, estaremos continuando esta serie por acá por el clamor de medianoche. No voy a esperar a los miércoles porque seguramente me tome un tiempo antes de compartir con ustedes de nuevo, pero para que vayan avanzando en el estudio, voy a estar pasando la parte 2 y 3 eventualmente en el futuro. Así que Dios me los bendiga, muchas bendiciones, gracias por estar aquí y escuchar este tema y bueno, esperemos que sea de gran bendición espiritual. Vamos a tener unas palabras de oración para cerrar en esta tarde. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones y gracias por ayudarnos a entender este tema. Padre, bendícenos y ayúdanos a poder seguir adelante y poder nosotros aprender más de ti y de tu palabra y de tu carácter. Sabemos, Padre, que tenemos mucho por delante que hacer y confiamos que tu Hijo Cristo Jesús nos dará el poder para nosotros poder ser vencedores, así como Él fue vencedor. Padre, ayúdanos a poder vivir en obediencia y no ser desleales a tus mandatos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.